Dios, te damos honor y tenemos hambre de ti, Señor. Hambre de ti, Señor. Hambre de tu presencia, Señor. Hambre de tu presencia, Señor. Hambre de ti, Señor. Hambre de tu presencia, Señor. Oh, te anhelamos más. Oh, te anhelamos más. Te anhelamos más, Señor. Tus ríos inunden las naciones. Llena nuestras ciudades y nuestras vidas de danza, Señor. Llena de tu gozo nuestra ciudad. Oh, Señor, te anhelamos. Te anhelamos. Tenemos hambre de tu presencia. Hambre de tu presencia, Señor. Habla con el Espíritu Santo de Dios. Habla con Él. Su presencia está aquí. No la pierda por ninguna distracción. Abraza su hermosa presencia. Hay una unción en este lugar. Hay una unción de Dios en este lugar. Oh, Señor, te exaltamos y te anhelamos, Señor. Tu presencia. Tu presencia. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Levanta tus manos. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenando. Amada iglesia, buenas noches, Dios les bendiga. Una vez más adorando y exaltando el nombre de Dios, poniendo este tiempo en las manos de Dios. Sabemos que en sus manos estamos seguros, sabemos que bajo su cobertura estamos seguros. Así que dispongamos en esta hora nuestro corazón para adorar a nuestro Padre, dándole gracias a Él por todo lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Que en todo tiempo en nuestro corazón sea esa gratitud a Dios en todo lo que ha hecho, en todo lo que ha cambiado, de la manera que se ha glorificado en nuestra vida. Podemos honrarte, Padre, en esta noche y decirte gracias por lo que has hecho, gracias por tu amor, por tu grandeza, por tu majestad. Solamente tú eres digno de toda adoración, mi Dios. Nuestro corazón, mi Dios, lo ponemos delante de ti, mi Dios, para que seas tú ministrando, Señor, a través de tu Santo Espíritu nuestra vida, para que seas tú hablando, mi Dios, en esta noche, Señor, por medio de tu palabra, mi Dios. Pero primeramente que este tiempo de adoración, mi Dios, salga de nuestro corazón como olor fragante delante de ti, mi Dios. En gratitud, Padre Celestial, levantamos nuestras manos, Señor, rindiéndonos, Padre Celestial, porque ante ti nos debemos rendir, Padre Santo, y entregando todo de nosotros, mi Dios, porque nuestra vida te pertenece a ti, Padre Celestial. Dependemos de ti, amado Dios. Tu palabra dice que nuestros pensamientos no son igual a los tuyos, mi Dios. Sé que tú tienes cosas grandes y maravillosas para cada uno de nosotros, mi Dios. Permite que permanezcamos fielmente delante de tu palabra, delante de tu presencia, mi Dios. Que seamos obedientes a ti, mi Dios, con corazones limpios, mi Dios, agradables a ti, Padre Celestial. Que no nos cansemos de honrarte, que no nos cansemos de buscarte, mi Dios. Eso es lo que anhelamos todos los días de nuestra vida, mi Dios. Te anhelamos en nuestro corazón, mi Dios, y queremos hacer todo para gloria y honra tuya en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Espíritu Santo, toma tu lugar, eres bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, tú eres mi guía, me das alegría, consuelas mi vida. Espíritu Santo, tú quitas mis dudas, ya no ando en tinieblas, no, pues tú me iluminas. Mi cuerpo es un templo en donde solo tú habitas. Cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande tu poder, oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí a mi vida, llena este lugar, quémame con tu fuego, derrama la unción. Tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar, y en esa humilde vida toma tu lugar. Tócame, quebrántame, dirígeme, oh, yo quiero hacer tu voluntad. Cuando llenas mi vida con tu poder, Mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande tu poder, oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí en mi vida, llena ese lugar, quémame con tu fuego, derrama la unción. Tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar, y en esta humilde vida toma tu lugar. Tócame, quebrántame, dirígeme, oh, yo quiero hacer tu voluntad. Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname ahora mismo en ese lugar. Oh, quebrántame, satúrame, dirígeme. tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, Lléname, quebrántame, Espíritu de Dios, hazme llorar. Oh, Espíritu de Dios, ven a mí. Oh, quebrántame, quebrántame, dirígeme. Oh, yo quiero hacer tu voluntad. Así es, Espíritu Santo, queremos hacer tu voluntad. Toca nuestra vida, mi Dios, toca nuestro corazón, dirígenos, mi Dios.
por ese camino, mi Dios, que solamente tú nos sabes llevar, Padre Santo. Toma tu lugar en nuestra vida, amado Señor. Adora con tu corazón, adora con las palmas al que se lo merece todo. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar Las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barriento. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Así lo haremos, mi Dios, anunciaremos de tu Jorge verdad. Lozano. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Danilo Montero. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. ¿Alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios, Somos el pueblo somos un pueblo especial, muy especial. llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Cante con nosotros, llevaremos. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar,
tu verdad. Así lo haremos, que en nuestro corazón siempre salga palabras de verdad, que sea un hecho hacerlo, que no solamente tengamos a Dios de palabras, sino que siempre demostremos ese amor, que podamos dar de lo que Él nos ha dado a nosotros. Amén. Bueno, yo este tiempo me lo gozo. Cierra tus ojos y déjate ministrar por el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo de Dios fluya en tu vida, que el Espíritu Santo de Dios sea quien te hable. Más alto, a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarle. Yo vengo a honrar al yo soy. Yo vengo al lugar más santo, a través del Cordero de Dios. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Y vengo tan solo a adorarle. Yo vengo a honrar al yo soy. Dios se adora a ti, cántale a Él, te adoro a ti. Dios te adora, Dios te adora a ti, te adoro a ti, pues su nombre es santo, 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 santo. Oh Dios, tu nombre es santo, pues su nombre es santo, santo. Yo vengo al lugar más santo, a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarle. Yo vengo a honrar al yo soy. Te adoro. Dios te adoro a ti. Cántale al Señor. Adoro a ti, Señor. Dios te adora
Levanta tus manos. Exaltamos su majestad. Deja que la música te ministre al altar de Dios, porque su nombre es santo. Él es santo sobre todo nombre. Él es el único. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Antes del principio era Él, y después del fin sigue siendo Él. Él es santo, santo, santo. Su mayor virtud es la santidad. Tú eres santo, Señor, santo, santo, santo. No hay otro en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, Amén. que tenga un nombre más alto Tú eres santo. y más santo que tú. No hay nadie santo como tú, mi Dios. Gracias por este tiempo, mi Dios. Gracias por este tiempo donde tú nos permites acercarnos a tu presencia y adorar tu nombre. Donde tú nos permites disfrutar de tu presencia, mi Dios. Te adoramos, exaltamos. Adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti. Vamos, iglesia, adoremos. Te adoro a ti, Dios, te adoro a ti. Dios, te adoro a ti, Mi corazón te adoro a ti, mi mente, Señor. Dios, te adoro a ti, Con mi cuerpo te adoro a ti, pues tu nombre es santo. nombre santo, santo, Dios, Díselo al Señor. tu nombre Santo, santo, santo. santo, Dios. Santo, santo eres tú, mi Señor. Gracias, Padre eterno, por este tiempo, mi Dios. Gracias una vez más por permitirnos estar en este lugar, valorando tu presencia, mi Dios, gozándonos de tu presencia en nuestra vida. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este tiempo donde nuestro corazón solamente quiere adorar y exaltar tu nombre, mi Dios. No somos dignos, mi Dios, pero en tuya es toda la gloria y toda la honra, mi Dios. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás, mi Dios, en estos tiempos, Padre Celestial, donde nos determinamos, Señor, a caminar contigo, mi Dios, donde nuestro corazón, Padre Celestial, está entregado a ti, enamorado solamente de tu presencia, donde solamente queremos adorar y exaltar tu nombre, mi Dios, donde solamente queremos, mi Dios, hacer todo para agradarte, mi Dios, para glorificarte a ti, mi Señor. Tú que eres digno de toda alabanza, de toda adoración, mi Dios. Este tiempo, mi Dios, te pedimos que nos hables, mi Dios, que ministre nuestra vida, que tu Santo Espíritu descienda con poder, mi Dios, sobre cada uno de nosotros, y que en esta noche esta palabra, mi Dios, llegue a nuestro corazón, Padre Celestial, y que nos llene, mi Dios, y que solamente podemos estar en tu presencia, mi Dios, y obedecer tu palabra, mi Dios. A ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, Dios les bendiga, pueden tomar su lugar. Vamos a darle la bienvenida al pastor Diego Acevedo. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso. Bueno, iglesia, muy buenas noches, Dios les bendiga.
Estamos en un tiempo especial en la presencia del Señor para recibir de Él lo que Él ha preparado, amén. Así que vamos a abrir nuestros corazones y vamos a adorarle con nuestro corazón en esta noche. Y le invito a que allí donde está usted cierre sus ojos y juntos bendigamos su nombre en esta noche. Alma mía, bendice su nombre y bendice todo su ser. Hoy estamos tan agradecidos, Señor, que nos acercamos ante el trono de tu gracia, Señor, con un corazón lleno de ti, Señor, lleno de felicidad, lleno de todo lo que tú nos das. Y nos acercamos con acción de gracias a exaltarte y a glorificarte, Dios. Gracias, Padre. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias porque somos tu pueblo escogido, apartado, pueblo redimido, Señor, para grandes cosas, mi Dios. Gracias porque te plació llamarnos, escotarnos para ti, Señor. Abrimos nuestro corazón en esta noche para que tu palabra, Dios, sea ministrada sobre tu pueblo en este lugar y en cualquier parte del mundo que nos estén viendo, Señor. Bendecimos, amado Dios, este canal de transmisión, Señor, canal donde a través de él, Señor, tú bendices a tus familias, a tu pueblo, Señor. Y hoy declaramos en el nombre de Jesús que por causa, Señor, de tu palabra sucederán cosas sobrenaturales en nuestra vida. Lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Y estamos listos para recibir de ti en esta noche, Señor, lo que tú has preparado. Danos revelación, entendimiento, Señor. Permite que el poder de tu Espíritu nos alcance, Señor, para que tu palabra sea pasada por obra en nuestros corazones y escrita, y podamos cumplir el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Dígale allí con su corazón: descansamos en ti, Señor. Confiamos que estás obrando, Señor. Confiamos que vienen nuevos tiempos, tiempos de bonanza, tiempos de refrigerio, tiempos donde el poder del Altísimo nos cubrirá y nos alcanzará, tiempo de reposo. Levante sus manos y dígale: Señor, yo estoy listo para esos tiempos, Padre. Estamos listos para recibir, Señor, lo que se ha sembrado. Estamos listos para recoger unánimes como pueblo tuyo, Señor, porque una vez más abrirás camino en el desierto. Una vez más la brecha tú la abrirás, Señor, para que tu pueblo camine y reciba de ti, Señor. Hoy consagramos nuestra vida y permite, Señor, que tu palabra hoy nos alcance para que se cumpla tu propósito, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Quiero saludar a todas las personas que hoy están aquí en este lugar y bendecir todas las personas que nos siguen a través del canal de transmisión. Que sea Dios en esta noche haciendo su obra y tomando mi vida como una vasija en sus manos y haciendo lo que Él desea hacer. Amén. Porque solamente somos instrumentos. Pero antes de compartirles este privilegio y este gozo, esa alegría que me da de poder ser instrumento en sus manos, quiero recordarle la programación que la iglesia tiene establecida para que usted tome nota. 7 de diciembre estamos de vigilia, tiempo sobrenatural. Amén. Diga a la persona que tiene a su lado: prepárate, porque son tiempos donde la presencia de Dios hace cosas sobrenaturales. 7 de diciembre, sede principal, 9 de la noche en la cita, hasta las 6 de la mañana. Amén. Así que se va bien abrigado, váyase dispuesto a recibir la bendición, porque el Señor dijo: velad y orad en todo tiempo. Y es un tiempo maravilloso para deleitarnos en Él. 5 de diciembre tenemos seminario de guerra espiritual. 5 de diciembre cada domingo, pero tenemos seminario de guerra espiritual. Van las 70 primeras personas que se inscriban, el aporte es de 35,000 pesos, así que va a ser un tiempo maravilloso. El conocimiento y la doctrina son las que nos dan el crecimiento y se desarrolla el propósito en nosotros, así que va a ser un tiempo que creemos en el nombre de Jesús que veremos la gloria de Dios. Amén. 16, 17 y 18 de diciembre, convención para las familias. Amén. Va a ser también un tiempo sobrenatural. Es un seminario, primer seminario de la familia.
día jueves, jueves a las 7, viernes a las 7 y el sábado se ministrará de 9 a 11 y de 5 a 7. Así es, tendremos 2 servicios el día sábado y el día domingo los 4 servicios normal. Así que tenemos una programación bastante amplia para este fin de año. Y el 31 de diciembre, como es por costumbre, por convicción, siempre a las 5 de la tarde tenemos un encuentro especial. Y ese encuentro especial es a las 5 de la tarde en la sede principal, donde recibimos la palabra rema, o la palabra que Dios va a dar como cobertura a nuestra congregación. Dígale al que tiene al lado, no se la pierda. No se pierda esa enseñanza, porque la enseñanza es muy importante. Es la voluntad del Padre revelada para todo un año. Amén. Esa es la programación que tenemos por ahora. Creemos que Dios es el que prepara los tiempos y que en toda esa programación vamos a ver su gloria una vez más. Quiero hablar esta noche de parte de Dios, y es un tema que siempre me ha inquietado desde que conozco la palabra del Señor hace más de 14 años. Yo escuché una palabra en mi encuentro, fue en la revelación de la cruz, y aquel líder decía que el Señor hoy nos perdonaría de nuestras iniquidades. Y esta palabra me llamó mucho la atención en mi encuentro, porque nosotros solamente conocemos el significado del pecado. Amén. Pero cuando aquel líder, aquel ministro habla de las iniquidades, me llama la atención. Pero como era un bebé espiritual, aunque me llamó la atención y me impactó lo que él hablaba a través de su testimonio, pues fue después de 3 años que vino Dios, palabra de Dios a mi vida, y me mostró qué me quería enseñar a través del significado de las iniquidades. Y por eso he titulado esta enseñanza, reconociendo mi iniquidad para alcanzar la plenitud. Reconociendo mi iniquidad para alcanzar la plenitud. Quiero que me acompañen a Éxodo capítulo 34, versículo 5. Éxodo capítulo 34, versículo 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia de millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Amén. Dios a través de esta enseñanza quiere mostrar a su iglesia y entregar en esta noche al pueblo de Dios una de las revelaciones más grandes que yo he recibido al conocer a Dios y al conocer el Evangelio, y es que no es suficiente con nosotros recibir el perdón de pecados, que no es suficiente con ir a un encuentro, que no es suficiente con buscar consagrar o santificar mi vida, si yo no reconozco que mi vida tiene una raíz llamada iniquidad, que por causa de las iniquidades el pueblo de Dios, aunque puede llevar mucho tiempo en la iglesia, puede caminar mucho tiempo con el Evangelio, no alcanza la plenitud en Cristo Jesús. Y usted quizás ha ido a encuentros, usted ha ido a seminarios, ha caminado por mucho tiempo, pero usted siente que falta todavía la intervención de Dios en su vida. Usted siente que aunque usted ya no cometa pecado, siente que el pecado todavía está dentro de uno. ¿Me están comprendiendo? Aunque uno busca santificar y consagrar su vida, uno siente en su corazón y sus pensamientos que el pecado todavía gobierna mi vida. Y por más que yo busque consagrar, santificarme, estar en ayuno, en oración, en adoración, el pecado persiste en mi vida. Y esto es lo que se llama iniquidad en nosotros. Cuando yo aún me deleito en la vieja naturaleza, cuando yo aún siento que la concupiscencia me atrae a llevarme atrás, es porque todavía estoy conectado a la iniquidad en mi vida. Amén. Y aunque
sea lo que sea, haga lo que usted haga en el caminar en Cristo Jesús, usted sienta que aunque Dios va obrando, Dios está operando, Dios está haciendo en nosotros, nosotros también debemos hacer algo que conforme a esta enseñanza hoy vamos a recibir. Amén. ¿Sabía usted que Dios primeramente visita la generación de nuestros padres? Según esta enseñanza, dice que Él primero visitó la maldad y la iniquidad de nuestros padres, de la cuarta y tercera generación. O sea que usted y yo llegamos porque primeramente Dios visitó ¿a quién? La maldad de nuestros padres. ¿Qué quiere decir visitó la maldad? Que nosotros, aunque fuimos predestinados desde antes de la creación del mundo, por causa de las generaciones, por causa de la maldición generacional en la predestinación, aunque ya Dios nos había escogido, pues es el orden que Dios tiene para podernos llamar a cada uno de nosotros. Por eso dice muy claramente que Él visita la maldad de nuestros padres. Y cuando Él visita la maldad de nuestros padres, ¿a quién escoge? Nos escogió a nosotros. Aunque visitó la maldad y visitó la iniquidad de ellos, quien fueron llamados al primer encuentro con Jesús, fuimos tú y fui yo. Amén. Y aquí uno empieza a entender varias cositas que quizás por mucho tiempo uno ha pasado por alto y no le ha dado un significado importante. Por eso, aunque yo quiera agradar a Dios, como decía Pablo, aunque yo quiera agradar a Dios, el pecado que está dentro de mí me lleva siempre a hacer lo que yo no quería hacer. Romanos 7 y Romanos 8, cuando habla de la habilidad de la carne. Aunque yo esté consagrado y yo quiera servir y yo quiera amar a Dios con todo mi corazón, hay una fuerza interior que siempre me lleva a hacer la maldad. Amén. Y esto es lo que Dios quiere revelarnos en esta noche, lo que significa estar atados o estar todavía conectados a ese poder de la iniquidad. Ahora, ¿por qué es importante la iniquidad? Porque yo debo estudiar y entender cuál es mi iniquidad, porque es la raíz de todo pecado que yo hoy esté cometiendo delante de Dios. Yo no puedo pasarme la vida como cristiano tratando de remediar mis pecados y pedir perdón a Dios por mis pecados y buscar santificarme, si yo no opero primeramente en buscar cuál es la raíz que produce ese pecado en mi vida. Y muchos cristianos pasan mucho tiempo buscando cambiar y dejar su pecado sin entender que si primero no se quita la raíz, no se va a poder alcanzar esa libertad. Ahora, uno podría escuchar que muchos pastores enseñan que cuando nosotros llegamos a la cruz, en la cruz Jesús nos perdona y nos libera de las iniquidades. Escrito está. Pero por causa de nosotros ir a la cruz y volver otra vez a esa naturaleza, o volver otra vez a abrir puertas, esas iniquidades vuelven otra vez a nuestra vida. ¿Me están entendiendo? O esa raíz, por más que yo quiera liberar, por más que yo quiera arrancar, esa raíz es fuerte dentro de mí. Y muchas veces terminamos haciendo lo que no queríamos hacer. Por eso decía Pablo en aquel libro: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Pues tenemos a Cristo Jesús, quien pagó por nuestras iniquidades. Amén. Estoy llevando a la iglesia en esta noche a una revelación que Dios me mostró a mí hace mucho tiempo, pero fue en el proceso donde Dios te lleva a morir a esta carne. Y recuerdo las frases de nuestro pastor, que él muchas veces ha testificado diciendo: en el encuentro Dios me quitó unas cosas, pero otras me las dejó, para que al caminar con Cristo Jesús viéramos la gloria del Padre, pero nos esforzáramos en morir y en buscar que el poder del Espíritu nos ayudara a morir ¿a qué? A las obras de la carne. Ahora, si usted entiende qué cosas le quitó Dios en el encuentro y qué cosas le dejó, vamos a poder comprender muchas cosas. Unos fueron libres de muchas cosas, pero otros no. Otros Dios dejó ciertas limitaciones o ciertas raíces en su corazón para que hiciera un trabajo de morir todos los días.
Amén. Cuando yo fui a mi encuentro, hablando de mi encuentro, Dios sanó mi corazón y me llenó completamente. Y Dios me liberó de muchas cosas. Pero después de 3 años de haber ido a un encuentro, que logro recordar esta palabra iniquidad, y recuerdo a aquella persona que me enseña eso y me revela que si yo no hacía primero un trabajo de iniquidad, jamás alcanzaría mi plenitud. Pues una de las cosas que Dios dejó en mi vida para que yo mismo muriera era el pecado en la sexualidad en mi vida. Era una iniquidad muy grande, o sea, una iniquidad que gobernaba mi vida por completo, porque desde muy joven, desde muy niño, fui muy precoz en el área sexual por el pecado que había en mi corazón. Y aunque el Señor sanó mi corazón, me cambió y me transformó, yo sentía que por mucho tiempo esa área en mi vida era una fortaleza. Aún estando en la iglesia, aún estando en el liderazgo, aunque yo no cometía pecado, yo me sentía débil. Y sentía que no podía abrir puertas, sentía que tenía que caminar derechito, que no podía dar un solo tiempo. Porque ese pecado en mi vida me iba a llevar a desagradar a Dios. Amén. Y así como yo en aquel tiempo de mi proceso de limpieza, quizás hay mucha gente en la iglesia hoy en día que aún queriendo agradar a Dios no ha podido, porque es una fuerza interna, porque es algo mayor que gobierna la voluntad, los pensamientos, que gobierna los sentimientos, y hace sentir que uno no va avanzando en el caminar en Cristo. Hace que uno se sienta frustrado, que uno no puede vencer, que aunque queriendo uno alcanzar y ayunando y haciendo muchas cosas, ese pecado no se va de nosotros. Cuando yo conozco la raíz, que es la iniquidad de mis pecados, yo aprendo a orar diferente. Yo aprendo a caminar diferente. Yo aprendo a tener una relación con Dios diferente. Cuando yo conozco la iniquidad, que es la causa de lo que me lleva a mí a pecar, empiezo yo a entender a un Dios diferente, que por su gracia y su misericordia me revela cuál es mi raíz, cuál es mi maldición desde la 4ª, 3ª, 2ª y 1ª generación, para que yo busque liberarme de esa maldición. Cuando yo hago un estudio acerca de mis iniquidades, o logro alcanzar por la gracia de Dios conocimiento de las muchas cosas que aún me tienen atado al viejo hombre, a la naturaleza de mi papá, a la naturaleza de mis abuelos, a la naturaleza de mis bisabuelos, hablando de generaciones atrás, logramos entender muchas cosas. Y la iniquidad, siendo raíz de todos los pecados, pues gobierna el corazón por completo de un ser humano, de un recién convertido o de una persona que ha sido convertida, pero que siempre ignoró esta área. Y aunque alcanzó posiciones en la iglesia, aunque estuvo sirviendo por mucho tiempo, aunque quizás fue un ministro en las manos de Dios, esa raíz que nunca había cortado, esa raíz creció. Y tarde que temprano esa raíz produce un pecado mayor. Y es la caída de muchos ministros en las manos del adversario. Personas que pasaron por alto hacer un trabajo de limpieza interna y que buscaron agradar a Dios de tal manera que simplemente era: yo te pido perdón y yo pido que me redimas de mi pecado, pero nunca trabajamos en la seguridad de nuestro corazón. Ese es el por qué uno puede cuando uno le preguntan, bueno, ¿y por qué ese pastor o ese salmista cayó en pecado? Sabemos que se abre una puerta, sabemos que Satanás no llega de la noche a la mañana. Él empieza a ganar terreno, él empieza a entrar de tal manera que empieza a conquistar. Pero ¿por dónde entró Satanás al ministro? ¿Por dónde llamó su atención? Si la palabra dice que seremos tentados y atraídos por nuestra concupiscencia. Amén. Cuando uno revisa si uno todavía es tentado por su concupiscencia y uno siente y reconoce que aún es atraído a muchas cosas del mal, quiere decir que la iniquidad todavía está conectada en mi vida. Quiere decir que todavía yo no me he liberado de ese pecado, de esa raíz en mi vida. Y por más que yo quiera consagrar y santificarme, lo que estoy haciendo es
tratar de podar un árbol sin quitar la raíz. ¿Y qué pasa cuando usted poda un árbol? Pues vuelve y crece, ¿cierto? Pero cuando usted al árbol le quita la raíz, deja de ser un árbol. Y lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Y eso es lo que Dios anhela y quiere con el pueblo suyo, que alcancemos libertad, pero que alcancemos la plenitud en Cristo Jesús. Que no importa el tiempo que tú lleves caminando con el Señor, te determines a enfrentar lo que tienes que enfrentar. Porque si no, tarde que temprano podrías abortar la misión. Te cansas de batallar, te cansas de pelear con lo mismo, te cansas de caer en el mismo vómito. Y eso no es lo que quiere Dios. La palabra de Dios dice que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Pero la cobardía que mora en nuestros corazones es porque todavía hay una raíz que nos lleva siempre a pensar, a sentir, a deleitarnos en lo que hacíamos antes. Y muchos en la iglesia dice, porque la palabra dice, en Cristo nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron. Eso es una palabra rema para muchos. Eso es una palabra de fe que muchos dicen, cuando por dentro sabemos que aunque estemos en Cristo, nos cuesta ser nueva persona. Amén. Nos cuesta caminar en lo que Dios quiere que caminemos, porque es difícil tratar de avanzar con esa semilla dentro de nosotros. Isaías 59. Vamos a entender un momentico qué es la iniquidad. Y hay un varón en la Biblia que hizo ese trabajo, y fue el salmista David. No hay un hombre que haya descubierto su iniquidad, no hay un hombre que se haya enfrentado a la iniquidad como lo hizo David. Isaías 59, versículo 1. Confesión del pecado de Israel. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová. ¿Cuántos lo creen? Que Jehová siempre ha estado con nosotros, que siempre estará con nosotros, porque lo prometió, que hasta el final de los tiempos estaría con nosotros. Él lo ha prometido. Pero dice que nuestras iniquidades siempre son las que hacen división entre Dios y nosotros como creación. Pero mire que hace referencia a iniquidad y a pecado. Y yo quiero que la iglesia en esta noche reciban esto con todo mi corazón, porque muchos saben qué es el pecado, pero muchos ignoran qué es la iniquidad, qué es la rebelión. Y si la palabra no hiciera referencia de cada una en singular, no tendría importancia. Pero cuando uno estudia lo que es pecado, iniquidad y rebelión, se da cuenta en la Biblia que siempre hace referencia a una por una. Quiere decir que cada una tiene algo que Dios quiere mostrarnos y revelarnos a través de eso. Amén. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados. Iniquidad y pecado hace referencia a algo diferente, que la iniquidad es la causa, el pecado es la consecuencia. ¿Y qué es lo que recibimos por causa del pecado? ¿Qué pasa cuando usted y yo pecamos? Destituidos de la gloria de Dios, y viene una división entre el Padre y nosotros como hijos. Cuando yo recibo esta revelación, empezamos a comprender por qué es tan difícil morir a la carne. ¿Es difícil o no es difícil? Es difícil. Y cada uno en la iglesia sabe que tiene luchas, sabe que tiene debilidades, sabe que tiene muchas cosas que todavía tiene que entregar al Señor y morir. En mi necesidad de morir al pecado sexual, busqué a través de muchos pastores que me enseñaran
y uno de ellos decía: es que tú debes entregarle el área sexual a Dios para que Él te santifique. No se alcanzan a imaginar cuánto tiempo yo hice esa oración y le entregaba el área sexual a Dios para que Él me santificara, pero no era suficiente. Yo sentía que eso era un control más fuerte dentro de mí. Esa iniquidad en mi corazón era como una droga, algo que me dominaba, algo que me llevaba y me controlaba por completo. Era una fuerza dentro de mí, que aún queriendo agradar a Dios, que aún queriendo servir a Dios, era algo que me prohibía santificarme. ¿Y esto a qué lo lleva a uno? Que si Dios no está obrando en la vida de uno, pues uno oculte su pecado y empieza a agradar al hombre y no a Dios. Y eso fue lo que yo viví por mucho tiempo, que con un pecado oculto quise agradar a Dios y no pude, pero no podía quitar mi estigma delante del hombre. Y como no pude enfrentarme a mi pecado, lo hice a un lado y aprendí a vivir con el pecado. Y es el error más grande que puede cometer un cristiano: aceptar su pecado y quedarse con su pecado. Dios nos llamó a libertad. ¿Cuántos dicen amén? No nos llamó para que estemos bajo esclavitud nuevamente. Pero cuando Dios no está operando en el corazón, uno toma la decisión de quedarse con el pecado, de decir: eso es más fuerte que yo, Dios lo sabe, y yo sé que algún día Dios me lo quitará. Y pasa el tiempo y Dios no lo quita. Pasa el tiempo y usted no prospera en esa área. Pasa el tiempo y usted sigue siendo esclavo a ese pecado, porque la iniquidad lo tiene usted gobernado, porque la iniquidad es una semilla que no lo va a soltar, porque es un cordón que lo une a usted a esa maldición de sus padres o de nuestros padres. Y Dios con esto quiere hoy mostrar a su pueblo la necesidad de nosotros poder romper maldiciones generacionales y de iniquidad en nuestra vida. Amén. Cuando nosotros nos presentamos al Señor todos los días, en nuestro corazón está pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Todos los días reconocemos nuestra maldad, todos los días reconocemos que pecamos en pensamiento, en palabra, en acto. Y aún si nosotros sintiéramos que no tendríamos pecado, dice la palabra que le haríamos ¿qué? Mentiroso al Señor. Así que todos los días nos presentamos delante del trono de la gracia y le decimos al Señor: sabemos y reconocemos que hay pecado en nosotros, sí. Siempre buscamos que la sangre de Jesucristo nos limpie y nos purifique. Pero ¿cuántas veces usted se ha acercado al Señor Jesús y conociendo sus iniquidades le ha pedido perdón al Señor por sus iniquidades? Como no tenemos conocimiento de esto, hemos pasado por alto mucho tiempo, y por causa de esto la gente en la iglesia no alcanza la plenitud en Cristo Jesús. Por causa de no conocer la raíz, simplemente la iglesia acepta su pecado y se queda con el pecado, gobernando a Satanás y haciéndonos creer el diablo que él es quien gobierna nuestro corazón, teniéndonos otra vez por yugo, por esclavitud y no por libertad, como el Señor lo hizo a través de la cruz. Si nosotros conociéramos nuestras iniquidades, presentaríamos a Dios y todos los días buscaríamos romper y liberar esas iniquidades. Pero si no las conocemos, ¿cómo podremos nosotros reconocer cuál es la raíz de nuestro pecado? Así que en aquel tiempo, cuando les estoy hablando de los 3 años que yo llevaba de ser cristiano, pues aquella persona me enseñó que me tenía que sentar con un tutor mío y sentarme a reconocer toda la maldición que había en mi vida, que aunque estaba yo en Cristo Jesús y el Señor me había perdonado y me había liberado de todo, yo tenía que revisar qué me tenía conectado todavía a la iniquidad de mis padres. Y empiezo yo a hacer una lista, y no se alcanzan a imaginar qué lista tan grande hice yo delante de Dios y delante de aquel ministro. Me decía, esta persona me decía: este es el cordón que todavía te tiene atado en el espíritu para que te deleites en tu iniquidad. Que aún tu alma, tu cuerpo y tu espíritu quieren agradar a Dios,
estás conectado todavía a una maldición. Y cuando uno empieza a descubrir esas cosas es cuando uno empieza a avanzar y empieza uno a ver la gloria manifestada de parte de Dios en la vida de uno. Empieza uno a entender por qué de muchas cosas, la causa del porqué de muchas caídas, de muchos pecados en nuestro corazón. Pero fue necesario hacer ese trabajo delante de Dios. Dice la palabra, estábamos en Éxodo, volvamos ahí a Éxodo un momentico. Éxodo 34. En el versículo 5. Versículo 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y vuelvo y hago referencia a esto. Si nosotros no entendiéramos el por qué Él aparta una de otra, no tendría un significado para nosotros. Simplemente nos enfocaríamos en nuestra vida cristiana en morir al pecado. Pero dice que el Señor no solamente visitó la iniquidad de nuestros padres, sino que también perdonó la iniquidad de ellos. Y que también quiere perdonar nuestra iniquidad. Ahora, cuando yo entiendo esto, yo sé que cuando yo me acerqué a la cruz por su gracia y su misericordia, lo primero que Dios hace, ¿qué es? Perdonar mis pecados, amén. Fue lo que tú y yo recibimos en la revelación de la cruz. Él perdonó mis pecados. Pero en la cruz, no todos tienen conocimiento de sus iniquidades, solamente Dios. Por lo tanto, yo no puedo pedir perdón de algo que yo no sé, de algo que yo no tengo conocimiento. Aunque la Biblia diga que Él perdonó mis iniquidades, dice que Él aquí perdona mis pecados, mi rebelión y mi iniquidad. Y eso fue lo que Dios me mostró a mí en aquel tiempo. Que quizás intentando caminar de muchas maneras, haciendo muchas cosas para vencer mi pecado en el área sexual, yo tenía que hacer un alto y reconocer la iniquidad en mi vida y en mis padres. Y por un momento tuve que postrarme delante de Dios y pedirle perdón a Dios, no por mis pecados, sino por las iniquidades de ellos. Porque yo heredé y recibí la iniquidad de papá y la iniquidad de mamá en todas las áreas de mi vida. Solamente hasta ese momento pude empezar a vivir en la plenitud de Cristo. Cuando Él me da el perdón de mi rebelión, de mi pecado y mi iniquidad, es cuando yo recibo una libertad genuina delante de Él. Por eso dice la palabra que si el Hijo de Dios os libertare, seríamos verdaderamente libres. ¿Cuántos creen en eso? Pero en el encuentro recibimos una libertad. Sí, el Señor operó a través de un ministro y nos hizo libres. Pero después del encuentro empezamos a entender que hay muchas cosas de las que necesitábamos también ser libres después de un encuentro. Y en el proceso de caminar con Dios, la palabra todos los días nos libera y nos limpia. ¿Sí o no? Pero yo puedo tomar dos decisiones: o seguir pensando solamente en el pecado, o enfrentarme a la raíz de mi pecado para alcanzar la libertad. Por eso cuando nuestro pastor testifica el proceso de él, cuando yo estaba en mi proceso me decía, no fue fácil, me decía mi pastor principal, no fue fácil, fueron más de 5 años enfrentándome a esta carne. Antes de él ser o querer ser en la iglesia a alguien, Dios le reveló que primeramente debía enfrentarse a su pecado, a su iniquidad, a la maldición que él llevaba. Yo llevaba 1 o 2 años aquí en la iglesia y él me decía, yo duré 6 años, 5 años. Y decía, me quedan 4 todavía. Cuando recién había llegado aquí a la iglesia, sin darme cuenta todo lo que todavía faltaba en mi caminar,
y todo lo que todavía sigue faltando, porque mientras estemos aquí, todos los días estamos en ese obrar. Amén. Pero fue necesario que Dios le revelara a él de tal manera que se enfrentó hasta morir a toda su iniquidad, a todo su pecado. Por eso hoy no es porque sea el pastor, sino porque alcanzó la plenitud en Cristo Jesús. ¿Están comprendiendo el orden de Dios? Primero se enfrentó y murió totalmente a todo, y después fue en las manos de Dios lo que hoy es. Porque aún siendo pastores podemos tener pecado, aún siendo pastores podemos estar ligados a iniquidades, a maldiciones generacionales, y ministrando y llevando una iglesia bajo una maldición. ¿Lo vemos o no lo vemos a diario? O como otras doctrinas o otras sectas enseñan de cosas raras o desviadas del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque los corazones de ciertos ministros están cegados a la verdad, tienen velos, tienen vendas, y por causa de la iniquidad es lo que gobierna esos corazones. Amén. Así que cuando uno logra identificar su iniquidad y pide perdón por ella, se rompe ese cordón umbilical. Cuando nosotros hablamos de que es un cordón umbilical, pues se recuerda que todos nosotros en el vientre, en los 9 meses, recibimos todo de nuestra madre a través de ¿qué? De un cordón umbilical, ¿sí? Físico, un cordón umbilical que a través de ese cordón el organismo de nuestra madre enviaba todas las vitaminas y el alimento que nosotros necesitábamos. Cuando nosotros salimos de la placenta o salimos ya en el parto, ¿qué es lo que se hace en la segunda parte del parto? Sino es cortar el cordón. ¿Qué pasaría si usted no ha descortado ese cordón? ¿Qué pasaría si usted le dejaran conectado al cordón de su mamá? ¿Qué cree usted que pasaría? Estaríamos unidos a la placenta. Pero desde el momento que uno sale de la placenta muere, deja de ser, porque eso ya queda una bolsa allí y ya pierde pierde la esencia de lo que tenía en el vientre. Y aunque el cordón siga conectado, ya no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque por la naturaleza nosotros, al abrir nuestros ojos, reaccionamos de tal manera que sabemos que tenemos que buscar ¿qué? El alimento. ¿Quién nos lo dijo a nosotros? Nadie. Cuando fuimos bebés, ¿quién nos dijo que lo primero que teníamos que hacer al abrir los ojos era pegar un berrido y 2, buscar el pecho? Yo he escuchado feo en transmisión. Sí, nadie nos dijo que había que hacer esas 2 cosas, llorar y buscar el alimento. Pero a los médicos sí les dijeron que era necesario que se cortara ese cordón. Cuando uno estudia la iniquidad más profundamente, se da cuenta que lo que dijo el salmista en Salmo 51, cuando él reconoce a Dios que fue concebido en maldad y engendrado en pecado. Él lo reconoce y él se tiene que enfrentar ¿a qué? A morir a esa iniquidad. Aún dice la palabra que teniendo el corazón como el de Dios, pero para llegar a tan alto honor, para llegar a tanta referencia de parte de Dios, tuvo que enfrentarse ¿a qué? A reconocer que todos nacemos con un pecado llamado rebelión, que es el pecado de ¿quién? De nuestros padres Adán y Eva. Ese es el pecado de rebelión, oposición en nosotros. Pero que por causa de ser engendrados en el vientre en pecado, automáticamente hemos recibido una maldición generacional. Y esa maldición generacional es una semilla en nuestros corazones. Por eso uno puede mirar que los niños desde pequeña, temprana edad tienen actos o palabras de maldad. ¿Por qué? Porque eso es algo que viene en ellos desde el vientre y se desarrolla, como nos pasó a todos nosotros. Amén. Y si usted sigue siendo alimentado por ese cordón umbilical llamado iniquidad,
pues se va a pasar toda la vida en Cristo Jesús queriendo agradar a Dios sin poder agradar a Dios, porque hay algo más fuerte dentro de nosotros. Por eso cuando uno entiende lo que es el pecado de iniquidad, uno se arrepiente y trabaja delante de Dios con eso, pues uno siente que se corta ese pecado, esa maldición en su vida, y uno puede disfrutar lo que se llama la plenitud en Cristo Jesús. Yo le decía a uno de mis líderes: ¿cómo hacen ustedes teniendo esposa para no mirar a una mujer y que se le vayan los ojos? Porque en aquel tiempo para mí era muy difícil, porque era mi iniquidad. Y decían ellos: es que simplemente no sentimos nada. Entonces yo le decía a Dios: Señor, quítame todo deseo por las mujeres. Yo no tenía esposa, ¿no? Quítame todo deseo por las mujeres, quítame el deseo sexual. Y una vez le dije a mi líder que yo estaba orando así y me regañó: estás orando y estás orando mal, porque tú le estás pidiendo a Dios que te quite el deseo natural. Y si te quita el deseo natural, el día que venga tu esposa, no vas a sentir nada. Pedimos y pedimos mal. Pero ¿qué es alcanzar la plenitud en Cristo Jesús? No es solamente que yo no cometa pecado, sino que yo no sienta el deseo de pecar. Que yo haya sentido, que yo sienta completamente en mi ser, en mi alma, cuerpo y espíritu, que no soy atraído por absolutamente nada de mi viejo hombre. Eso es alcanzar la plenitud en Cristo Jesús. Que si su pecado era el orgullo, pues eso murió definitivamente en usted. Que si su pecado era la rabia, que era impulsivo, que era grosero, eso murió completamente en usted. No, pastor, es que si yo no estoy en ayuno, vea, se me alborota el apellido. Es cierto que el ayuno hace morir las obras de la carne y nos tiene equilibrados. ¿Cuántos saben eso? El ayuno nos mantiene en un equilibrio. Pero entonces el día que usted no ayune, vuelve y se le dispara todo. ¿Qué se le va a disparar? Pues lo que usted todavía tiene adentro, y es llamada la iniquidad. Rebelión, pecado original. Pecado es lo que tú y yo hacemos al activar el pecado por primera vez, o cuando concebimos pecado. Y la iniquidad es la causa o la raíz que nos va a llevar siempre a pecar. Pedimos perdón todos los días, y quizás pedimos perdón siempre por el mismo pecado. Esto no solamente es para los recién venidos de encuentro, esto también lo vive gente en la iglesia que no ha alcanzado la plenitud en Cristo Jesús, que no sabe cómo morir, que no sabe cómo liberarse de su iniquidad, que aún queriendo hacer lo bueno no lo logra, porque hay algo mayor que siempre gobierna el corazón. Y Dios quiere en esta noche, en el Salmo 32, acompáñenme allí un momentico. Salmo 32, versículo 5. Que por causa de su palabra, que por causa de esta revelación, la iglesia atienda y haga un alto en su caminar y revise cuáles son las causas del pecado que todavía lo está llevando a desagradar a Dios. Cuando uno entiende las causas y uno las reconoce y pide perdón a Dios, es cuando viene la libertad de ese rompimiento, de ese cordón, de esa raíz. Dice versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Si ves que yo puedo hablar del pecado todos los días a Dios, pero si no conozco mi iniquidad, ¿qué estoy haciendo? Si yo no reconozco cuál es mi iniquidad y todos los días pido perdón a Dios por mi pecado, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué dice aquí el Salmo? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Estoy desconociendo la causa de mi pecado. Estoy desconociendo que por más que yo quiera morir a mi pecado, yo no entiendo por qué peco. Y no sé si a usted alguna vez le ha pasado eso, que muchas veces uno, sintiendo que estaba bien, le falla a Dios. Creyendo que estaba bien espiritualmente, le falla a Dios.
caminando muchas veces uno en el servicio, en el liderazgo, sintiendo uno que va bien, vuelve y baja. Porque falta enfrentarnos a esa iniquidad. Mi pecado te declaré, pero yo no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Transgresiones quiere decir iniquidades, rebeliones. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. A mí David me enseña mucho lo que es enfrentarse a morir por completo. Pastor, es que si uno se casa, deja de pecar. No, usted casado puede seguir en iniquidad y con el mismo pecado. Hay gente que se casa para dejar de pecar. Es mejor dejar de pecar primeramente para poderse casar, porque esa misma iniquidad más adelante te va a llevar a una consecuencia peor. ¿Están comprendiendo? En cualquier área de mi vida. Iniquidad no solamente es para el área sexual. Iniquidad es la causa o la raíz de todo pecado que yo cometa. ¿Saben cuál es uno de los inconvenientes grandes? Que la iniquidad no la puede conocer ni su anciano ni su pastor, si primeramente Dios no le revela a usted cuál es su iniquidad. Nosotros como ministros, como dice la palabra, nosotros vemos lo que nuestros ojos nos muestran, pero si nosotros le pedimos revelación a Dios y le pedimos a Dios por el discípulo, y miramos que la repetición de los comportamientos o la repetición de su mismo pecado tiene un porqué, uno logra entender que esta persona está batallando en una iniquidad. Amén. Cuando uno como ministro le da cobertura a un hijo espiritual y ya no empieza a trabajar sobre su pecado, sino que empieza a trabajar sobre las causas de su pecado, es lo que nosotros recibimos como cobertura. Y uno dice, bueno, desde que estoy con el pastor, desde que estoy con ese anciano, yo siento que he cambiado, porque he descubierto muchas cosas en mi vida de las que ignoraba, hasta que el Señor empieza a limpiar y a limpiar. Si nosotros hablamos de 3 generaciones atrás, ¿cuánta iniquidad puede haber en nosotros? ¿Cuánto pecado y cuánta maldad arrastramos nosotros desde nuestros padres, abuelos y bisabuelos? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? Cuando yo estudio mi iniquidad, me doy cuenta que mi papá y mi abuelo repitieron los mismos pecados, y yo vine y heredé los mismos pecados. No conocí a mi bisabuelo, pero cuando yo le pregunto a mi papá por mi bisabuelo, vuelve y llega a la misma conclusión. Venimos 3 generaciones atrás repitiendo la misma maldición. Mujeriegos, tomatragos, patanes. Eso fue lo que recogimos en esa iniquidad. Orgullosos, altivos, a mi manera, autosuficiencia, ego, yo puedo, yo sé. Todo eso lo recogimos. La pregunta es, ¿por qué Dios quiere que la iglesia hoy haga un alto en su caminar, haga un alto en su proceso y trabaje en sus iniquidades? ¿Saben por qué? Porque está prometido, porque Dios lo ha dicho, que a partir de nuestra generación, nuestras generaciones serían ¿qué? Benditas y santificadas. Amén. En nosotros se corta la maldición. Pero ¿qué pasa? Nosotros estando en Cristo, cortada la maldición, y nacen nuestras criaturas, y uno ve que nuestras criaturas tienen comportamientos que nosotros teníamos antes. No sé si a usted le ha pasado, pero uno ve comportamientos repetitivos de lo que yo fui antes de conocer a Cristo, y digo yo, ¡ay! Eso es una alarma. Son alarmas que Dios muestra. ¿En qué momento se pasó algo de esa iniquidad si se supone que en mi vida se cortó la maldición? Pues que muchos de nuestros hijos fueron concebidos también ¿en qué? En pecado. ¿Están entendiendo? Aunque usted está en Cristo Jesús, usted tiene que saber que muchos de sus hijos fueron concebidos en pecado. Y aunque usted traiga a su hijo a la iglesia, que sea santificado y consagrado, si usted no revisa lo que se transmitió hacia su hijo por ese pecado, su hijo siempre va a estar condenado a lo mismo. Ese es el porqué los hijos de muchos pastores, que es lo que más alarma a la iglesia,
se desvían del propósito de Dios. ¿Por qué? Si son hijos de pastores, ¿por qué están desviados? ¿Por qué se van al mundo? ¿Por qué cambian su naturaleza? ¿Por qué hacen cosas que son impactantes para la iglesia si son hijos de pastores? Porque aunque el pastor está santificado y tiene la bendición de Dios y recibió la promesa de Dios, quizás olvidó que su hijo había sido concebido en pecado. Y si no trabajó esa área de la iniquidad en sus hijos, pues es lo que ellos recibieron y tienen esa heredad todavía. Entonces, por más que yo quiera consagrar mi familia, santificar mi familia, y por más que yo quiera hacer familia completa al servicio del Señor, me voy a encontrar muchas barreras. Y esto es lo que la iglesia cada día manifiesta. Hijos que no quieren, hijos que se rebeldizan, hijos que se oponen, hijos que no van al principio de nosotros como padres, porque hemos ignorado que fueron concebidos en pecado. Como no enfrentamos la iniquidad de nuestros hijos, ¿qué decimos? Yo ya se lo entregué a Dios y Él verá. O sea, nos rendimos porque no tenemos conocimiento. Nos rendimos porque no queremos enfrentar y reconocer que el hecho de que yo esté en Cristo Jesús, aún yo puedo ser líder en la iglesia, pero si uno de mis hijos se pierde, pues no es responsabilidad mía sino de Dios, porque Él dijo que yo sería familia completa al servicio. No, es mi responsabilidad. Y yo tengo que hacer un alto con mis hijos y revisar por qué están recibiendo, por qué han recibido de esa misma semilla de iniquidad, hasta buscar que cortar esa maldición. ¿Me están entendiendo? Hasta que yo logre romper en ellos eso que los atrae siempre a ir al pecado, eso que los atrae a ir en oposición contra los padres, eso que los atrae siempre a ir a la naturaleza pecaminosa. Y solamente allí uno puede alcanzar la plenitud. ¿Y qué es alcanzar la plenitud con nuestros hijos? Pues estar uno con sus hijos en la iglesia, no por imposición, no porque los obligue, sino porque ellos también se deleitan, como papá y mamá se deleitan. Amén. Fácil es para los que concibieron hijos en matrimonio, gloria a Dios por su misericordia, pero se hace difícil para los que no fueron concebidos bajo ese matrimonio. Por eso Dios está mostrando esa palabra, por eso Dios está mostrando que es necesario que si usted como padre no conoce sus iniquidades, pues mucho menos va a conocer lo que usted le transmitió a su hijo, lo que su hijo heredó, lo que su hijo todavía lo conecta al mundo y hace que sea una batalla en la casa. Que queriendo hacer el bien, que habiendo entregado mi familia a los pies del Señor, podamos reconocer que no es así, que muchas veces es apariencia, y Dios no quiere apariencia. Dios quiere plenitud para las familias. Amén. Dios quiere libertad para la familia. Dios quiere que el altar no sea solamente en la iglesia, el altar sea en casa, donde la presencia de Dios no solamente se encuentre en la iglesia, sino también ¿dónde? En nuestro hogar. Eso es lo que Dios quiere. Pero iglesia, si nosotros como papás no sabemos cuál es nuestra iniquidad, mucho menos vamos a reconocer cuál es la iniquidad de nuestros hijos. Y estamos podando el árbol, quitando el pecado, podando el árbol, todos los días podamos el árbol, pero hasta que no reconozcamos no vamos a poder quitar la raíz. Y yo creo que todos están conmigo y deseamos ser familias completas al servicio del Señor. Esa es la promesa, esa es la cobertura, esa es la rema de nuestra iglesia. Pero para que haya una restauración genuina y una familia completa al servicio del Señor, tenemos que ser pasados por muchos filtros. Amén. Tenemos que ser filtrados de tal manera que esta vasija sea probada en fuego, en agua, sea tratada en muchos filtros para poderle dar la gloria al Señor. Que nuestra familia, nuestra casa sean formadas y pasadas por muchos filtros todos los días hasta que alcancemos darle la gloria a Dios. Amén. Y por último, cuando uno revisa qué es la iniquidad, pues una de las alarmas más grandes de la iniquidad para uno reconocer, pues primero es el pecado que me atrae a mí en la concupiscencia a ir al mal. Y segundo, son las acciones repetitivas de papá y de mamá. Que hoy en Cristo todavía nos parezcamos a papá o a mamá.
que hoy en Cristo todavía reaccionemos como reacciona papá o mamá, generación atrás. Y más si no están en la congregación nuestros padres. Pero uno se mira al espejo y uno dice, bueno, ¿cuánto tengo todavía de lo que yo era? ¿Cuántos somos todavía de lo que éramos antes? ¿O hemos alcanzado una plenitud completa? Amén. Es necesario que la iglesia entienda que no hay libertad completa si no se trabaja en la iniquidad. Pastor, lleva 4, 5, 6 encuentros. Yo le digo, ¿por qué? Porque se ha acostumbrado a presentar su pecado y a pedir perdón por su pecado, pero no se ha enfrentado a su iniquidad. No se ha enfrentado a entender que todavía está atado a muchas cosas en su maldición generacional. ¿Me están comprendiendo? Porque es imposible que yo en la presencia del Señor no sea cambiado ni transformado. O sea, sería yo mentiroso decir que un encuentro no vale la pena o que un encuentro no cambia a nadie. Eso sería mentira desde un altar. Mientras esté en la presencia de Dios, dice la palabra que donde está el Espíritu está y hay libertad. ¿Está escrito o no está escrito? Ahora, ¿por qué yo veo un encuentro y aunque recibo libertad, vuelvo otra vez al vómito? El segundo encuentro, reencuentro, el tercero, el cuarto, el quinto. Sí, necesitamos un encuentro todos los días con Jesús, eso está claro. Todos los días hay un encuentro con Jesús. Pero yo me tengo que sentar a los pies del Maestro y decirle, Señor, yo necesito hablarte de ciertas áreas en las que todavía mi carne se deleita. Y no te lo puedo mentir, no te puedo engañar porque solamente tú lo conoces. Y cuando yo me siento a esperar que Él me revele mis iniquidades, pues es cuando yo voy a alcanzar esa plenitud. Amén. Cuando yo busco la presencia de Dios, no por una experiencia, no por sentir que Él está, no por sentir si lloro o si tiemblo, sino que yo busco la presencia de Dios para que Él transforme mi vida, empiezo a tener un cambio absoluto. Y lo que yo era, empiezo a dejarlo atrás, que ese es el anhelo que todos tenemos, cambiar. Amén. ¿Cómo será usted como novia poniéndose el traje de novia sin haberse bañado? ¿Cómo veríamos nosotros una novia que se ha preparado toda la semana y se va a poner el traje y ese día no alcanzó a bañarse? ¿Cómo se sentiría o cómo le iría a aquella novia? Si no hizo lo principal, que fue quitar toda su mugre. Lo mismo es la esposa de Cristo. Nosotros como esposa de Cristo todos los días estamos siendo perfeccionados y todos los días estamos siendo lavados nuestras vestiduras, lavados hasta que venga ¿quién? Nuestro esposo. Amén. Pero si nosotros no lavamos nuestro corazón, si nuestras iniquidades no son quitadas definitivamente, si la raíz del pecado no es quitada, no estamos listos todavía para irnos con Él. No estamos listos todavía para el gran matrimonio. Porque aunque Él nos perdone el pecado, aunque Él nos redima todos los días, aunque su sangre nos limpie y nos purifique, la iglesia todavía necesita ser consagrada y santificada por el Señor. Amén. Por eso dice la palabra, sin santidad nadie verá el reino de los cielos. Y necesitamos alcanzar esa santidad. Ah, pastor, ¿cómo logra uno ser santo si solamente fue santo Jesús? Pues déjeme decirle que sí se puede alcanzar la santidad, no solamente en palabras, en hechos, sino también en pensamientos. ¿Y sabe cómo se alcanza la santidad en todas las áreas? Cuando yo me he liberado de la iniquidad completamente. Porque aunque vengan pensamientos, reacciono y los llevo a la cruz, cancelo y llevo a la cruz. Aunque vengan sentimientos, tengo el dominio de coger los sentimientos y llevarlos ¿a dónde? A la cruz. Porque estoy siendo controlado, gobernado ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios no puede hacer habitación en mí, porque hay pecado dentro de mí, pues aunque llegue el pensamiento, bajó al corazón y no tengo dominio para retener las obras del mal. Y Dios quiere y desea con todo su corazón liberar esa noche la iglesia
Pero no más del pecado, no más de decir todos los días, por mi culpa y por mi gran culpa. Eso es lo que hacemos con el pecado todos los días. Señor, me siento culpable, volví a embarrarla. ¿Qué falla? Y uno se acostumbra, no se acostumbra a fallar. Uno se siente muy mal fallándole a Dios todos los días. Y uno va donde el Señor y dice, no, Señor, ¿qué te digo? Pues lo mismo, lo volví a hacer, volví a consumir. La droga es fuerte dentro de mi vida, la necesito, dependo de ella. ¿Qué puedo hacer, Señor? Y el Señor te va a decir, está bien, por primera vez quieres enfrentarte, no a dejar la consecuencia, no a dejar tu pecado, sino a romper con esa raíz. Y cuando uno se enfrenta a eso y uno se presenta delante de Dios, Dios te va a revelar cómo pedir perdón por esa iniquidad, cómo el Señor va a llenar ese vacío en tu corazón para que dejes de consumir, cómo el Señor te va a poner que te sientas mal, que sientas fastidio, que sientas repudio por el pecado. Eso es estar en la plenitud, no que aceptemos el pecado ni que vivamos con él, sino que digamos hoy como iglesia, sin santidad nadie podrá ver el reino de Dios. Y si el Señor viene y no estoy en santidad, no estamos en santidad, ¿qué pasaría? Pues no veremos su reino. Amén. Y Dios quiere que todos nosotros que fuimos redimidos por la sangre del Cordero, veamos el reino del Padre y habitemos toda una eternidad con Dios en esa eternidad, porque Él lo prometió, porque fue el plan, el primer plan para con nosotros. Amén. Pero por causa de la iniquidad, por causa de la maldad de esa semilla, el pueblo se ha desviado. Ahora podemos entender por qué muchos a veces están fríos y a veces están calientes con el Señor. Podemos entender que muchas veces cuando nos santificamos estamos con todo al tope con el Señor, apasionados, queremos ir a la iglesia, estamos con todo, queremos servir. Pero viene la iniquidad, toma otra vez ocasión el pecado y vuelve y nos aparta ¿de quién? De Dios. Entonces nos pasamos una vida cristiana de un día sí, un día no, un día sí, un día no. Cuando nuestro corazón por dentro desea agradar a Dios, deseamos con todo nuestro corazón sacarle una sonrisa al Señor, ¿o no? Mi mayor propósito es todos los días sentir que el Señor tiene complacencia conmigo. No por lo que yo haga, sino por lo que yo sea delante de Él. Y cuesta. Y es un esfuerzo todos los días morir, es un esfuerzo todos los días dejar de ser, es un esfuerzo todos los días querer ser como Dios quiere que seamos. Pero se hace más fácil cuando no encubrimos nuestra iniquidad, sino que la reconocemos delante del Padre. Y todos los días Dios nos está limpiando, liberando de esas iniquidades. Amén. Así que si usted está interesado como iglesia en hacer un estudio más profundo, estudie la vida de David. Y se va a dar cuenta ese varón cómo se enfrentó a esa iniquidad. Siendo un hombre de gobierno, siendo un rey, siendo un hombre que quizá no tendría necesidad porque ya el Señor lo había establecido, lo había puesto. Pero era tanto el amor que él tenía para con Dios, que él sabía que lo más importante era quién era él delante de él. No lo que él hacía, ni las conquistas, ni las grandes victorias que él iba a tener, sino lo que era David delante de quién, de Dios. Y un adorador en espíritu y en verdad se preocupa más por lo que es delante del Padre todos los días. Amén. ¿Cuántos se le dan un fuerte aplauso al Señor? ¿Cuántos saben que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es la herencia de nosotros como hijos de Dios? Es nuestro testamento, es la heredad. Cuando yo conocí que la iniquidad era la heredad de mis padres, dije yo no quiero esta heredad. Y la iniquidad se rompe en nosotros cuando usted renuncia a esa heredad que usted recibió por parte de papá y por parte de mamá. Amén. Eso es una renuncia, es un reconocer, es un pedir perdón a Dios por nuestros padres, porque ellos en desconocimiento, en inconsciencia pecaron por mucho tiempo. Y todo esto lo arrastramos ¿quiénes? Nosotros. Así que al pedir perdón a Dios por ellos, me estoy liberando de esa iniquidad. Al reconocer mi iniquidad delante de Dios, estoy reconociendo que tengo un derecho delante de Jesucristo, porque Él me liberó a mí de mis iniquidades. Amén. Pero cuando yo dejo de encubrir mi iniquidad y aprendo a andar con un corazón íntegro delante de Dios, es cuando empiezo a experimentar lo que es
la plenitud. ¿Cuántos anhelarían estar en la plenitud en Cristo Jesús? Haber muerto completamente, dejar de ser, dejar de actuar, dejar de ser llevados por nuestros impulsos o nuestra manera de ser. Eso es un trabajo todos los días que tenemos que hacer nosotros. Por eso dijo aquel varón: mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y tenemos que dejar de vivir, tenemos que morir para dejar de ser nosotros y que sea Cristo por nosotros. Amén. Y eso es lo que Dios va a hacer esta noche. Así que le invito a que se ponga sobre sus pies. Recuerden que eso es un trabajo que cada uno tiene que hacer. Esto solamente lo ministramos desde el altar, pero cada uno, si de verdad reconoce y entiende esa enseñanza, acérquese a su anciano, acérquese a su pastor y haga un trabajo acerca de sus iniquidades, que le puedan llevar a usted y lo aconsejen y le den el orden de cómo hacer este trabajo de limpieza. Es un trabajo de limpieza que se hace. Amén. Hasta que usted sienta que se ha cortado esa maldición en su vida. Quiero invitarlo a que cierre sus ojos y primeramente, antes de orar, antes de darle gracias a Dios, medite en lo que Dios esta noche nos ha revelado por su gran amor y por su gran misericordia. Padre, reconocemos en esta noche delante de ti, Señor, que fue por tu gracia y tu misericordia que alcanzaste nuestra vida, Señor. Pero hemos entendido que primero visitaste la maldad de nuestros padres. Hemos entendido que primero estuvieron ellos en tus ojos, Señor, y que por causa de tu visitación, por causa de tu observar sus iniquidades, de tu visitar la maldad de sus corazones, tú y yo fuimos escogidos. Y por esa causa hoy nos gozamos en la libertad que Cristo Jesús nos ha entregado. Gracias, Padre, porque nos permitiste entender y recibir la revelación de la cruz, Señor. Y reconocer que por causa de la revelación del sacrificio en la cruz, nuestras iniquidades, nuestros pecados y nuestra rebelión fue cancelada y fue pagada por la obra de la cruz. Morimos completamente al reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y que solamente por este acto de amor, por esta obra en la cruz, hoy podemos gozar de esa libertad, Señor. Esa libertad que tú nos has dado, mi Dios. Pero según esta palabra, mi Dios, también podemos reconocer, Señor, que falta de esa obra en nosotros, Señor. Que aunque en unas áreas hemos alcanzado libertad, que aunque en unas áreas hoy nos gozamos en esa plenitud, Señor, no estamos completamente consagrados ante ti, Señor. Hay cosas que hoy tenemos que reconocer delante de ti, Padre, que todavía nos cuesta, que le llamamos lucha, que decimos, Señor, todavía me cuesta perdonar, me cuesta, Señor, santificar mi vida, me cuesta santificar mi ser, me cuesta alcanzar ese agrado que tú tanto deseas con nosotros. Y cuando reconocemos, Señor, que es por causa de esa iniquidad, que es por causa de esa maldición que todavía prospera en nuestros corazones, que quizás muchos de nosotros estamos todavía atados a esa maldición generacional y que por esa causa repetimos y repetimos esa obra de maldad. Hoy reconocemos que tu palabra es por tu misericordia, Señor. Que si hoy tú revelas a tu iglesia, Señor, la importancia de hacer un trabajo, la importancia de reconocer nuestras iniquidades, la importancia de reconocer y pedir perdón por nuestras iniquidades, Padre, es porque nos amas y porque deseas vernos en libertad, Señor. Es porque deseas ver un pueblo que goce de toda la plenitud en Cristo Jesús, un pueblo que ha recibido heredad, pero la heredad hoy es de Cristo Jesús. Por eso, en el nombre de Jesús, en esta noche queremos acercarnos ante el trono de la gracia, Padre. Me acerco con tu iglesia, Señor, y te pedimos perdón, Señor. Hoy reconocemos delante de ti, Señor, que no habíamos entendido, que desconocíamos el poder de la iniquidad, que desconocíamos que nos hemos pasado mucho tiempo hablándote del pecado, hablándote de lo que hacemos, hablándote de lo que nos cuesta, sin entender que hay una raíz en todo esto. Sin entender que si no liberamos primero la iniquidad,
no podremos liberar nuestro pecado. Por eso en el nombre de Jesús nos acercamos, Señor, con un corazón contrito y humillado, Padre, reconociendo tu majestad y tu potestad sobre nosotros como Padre, y nosotros como hijos y coherederos en Cristo Jesús. Reconocemos también nuestro derecho y nuestra legalidad que hemos recibido por esa adopción, Señor. Y por ese reconocimiento en esta noche te pedimos perdón y te pedimos que la luz tuya alumbre nuestras obras, que todo lo que está en tinieblas sea alumbrado por tu luz, Señor, y expuesto a la cruz en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón por la maldad de nuestros padres, te pedimos perdón por la maldad de nuestras generaciones atrás, Señor. Te pedimos que los perdones, que así como tu gracia nos alcanzó y tu misericordia nos ha revestido una vez más, tú permitas que nuestros padres y generaciones atrás también sean alcanzados por tu gracia y por tu misericordia, Dios. Sabemos que todo pecado tiene consecuencias, Señor, y que nosotros quizás somos consecuencia del pecado de nuestros padres. Pero aun siendo consecuencia del pecado de nuestros padres, tú nos has llamado por bendición y nos escogiste para santificar y hacer de nosotros una nueva obra, Señor. Y siendo consecuencia del pecado de nuestros padres, porque fuimos engendrados y concebidos en pecado, tú cambiaste nuestro nombre, Señor, y nos diste vida y nos has dado abundancia y nos has dado prosperidad y has lavado nuestras vestiduras, Señor, haciendo de la maldición y de la consecuencia de un pecado hoy hijos de bendición, Señor. Y esos hijos somos nosotros y nos presentamos delante de ti, Señor, y levantamos nuestras manos reconociendo, Señor, tu paternidad, Padre. No podemos alcanzar, Señor, tu gracia, no podemos acercarnos a ti sino como hijos, diciéndote, Padre, gracias por tu paternidad, gracias por escogernos, gracias por esa obra tan maravillosa en nosotros, Señor. Y te pedimos perdón, Padre, porque habíamos ignorado, Señor, porque nos hemos preocupado por otras cosas, Señor, por alcanzar, por ser, por encubrir nuestro pecado, Señor. Aún en el liderazgo te hemos servido en pecado, Señor. Aún en el liderazgo hemos querido ocultar nuestra verdad, hemos querido refugiar nuestras debilidades a través del servicio, y te pedimos perdón, Señor. Hoy reconocemos la maldad que ha prosperado en nuestro corazón, Señor, y te pedimos que esta noche, Señor, por esta confesión, te pedimos que por causa de tu palabra esta noche, Señor, nos desligues en el nombre de tu Hijo Jesús de toda maldición generacional, que se rompa esta noche en el nombre de Jesús, por causa de tu palabra, toda iniquidad en nosotros, que todo cordón umbilical que nos ate y que nos tenga atados a nuestras maldiciones generacionales, a todo pecado ancestral, a todo pecado, en el nombre de Jesús se ha roto hoy. Renunciamos a toda heredad. Diga con su boca, hoy renuncio en el nombre de Jesucristo a toda heredad recibida de nuestros padres. No la aceptamos y hoy rompemos toda heredad, toda maldición que recibimos. Hoy rompemos toda iniquidad en el nombre de Jesús y declaramos libertad sobre nuestras vidas. Declaramos libertad sobre nuestras familias. Declaramos libertad en el nombre de Jesús. Esa libertad hoy la reclamamos en el nombre de Jesús. Y salimos por el poder de tu Espíritu, de tanto letargo espiritual, de tanta ignorancia. Salimos por el poder de tu Espíritu al conocimiento de la verdad, Señor. Con un corazón dispuesto para recibir de ti más conocimiento y más revelación de lo que cada uno de nosotros debe hacer a partir de esta palabra. A partir de ese momento se demandará sobre ti lo que tú hagas con esta enseñanza. Se juzgará sobre ti tus acciones, porque cuando la palabra es revelada, es una palabra que será juzgada sobre nosotros. Por eso te pido, Padre, que ninguna obra de Satanás estorbe, que esta palabra produzca el fruto en cada corazón en el nombre de Jesús. Que seamos tierra deseable. Levante sus manos y dígale, Señor, yo soy tierra deseable, tierra que daré fruto al 100%, tierra que donde tú pones esa semilla, Dios, dará su fruto en el nombre de Jesús. Y no solamente para nosotros, sino también para nuestras generaciones, a partir de la generación de nosotros, en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón, Señor, por las generaciones de nuestros hijos, mi Dios, porque hemos ignorado por mucho tiempo, Señor, el porqué de esos comportamientos, el porqué de la oposición, de la rebelión y su rebeldía en sus corazones,
El por qué si viendo que somos hijos tuyos, viendo cómo te adoramos y viéndonos cómo te servimos, ellos no quieran hacerlo. Pero hemos entendido, Señor, que hay un largo trabajo que nos espera con ellos, Padre. Que la responsabilidad no es tuya, tuya es la bendición, tuya es la cobertura, tuya es la heredad que nos has dado, mi Dios. Pero el trabajo nos toca a nosotros, como padres, establecer sobre ellos un rompimiento en el nombre de Jesús, de toda maldición que se haya activado sobre ellos en el nombre de Jesús. Padre, declaramos por el poder de tu gracia, Señor, que hoy hemos hallado gracia delante de tus ojos, mi Dios. Que esta palabra, Dios, nos llevará a un nuevo nivel en el nombre de Jesús. Que esta palabra traerá libertad a tu iglesia, Señor, para recibir el año 2022 según la promesa, Padre. Que esta palabra es limpieza para todo tu pueblo, Dios, incluyendo mi vida, Padre. Que esta palabra libera, liberta, rompe cadenas, rompe grillos en nosotros, Señor. Y esta palabra nos hará caminar en el nombre de Jesús, en esa plenitud que tú has prometido, Señor. Porque nos declaramos libres en el nombre de Jesús. Yo me declaro libre porque creo, Señor, que tú me has liberado. Que si el Hijo de Dios me liberara, sería verdaderamente libre, Señor. Y por causa de esta palabra hoy, Señor, que tú has ministrado sobre tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, lo creemos y lo recibimos, Padre. Permite que toda persona, Señor, que escuche esa enseñanza, Padre, la reciba en su corazón, pero no en una emoción, sino que la pase por obra. Y que pueda ser y pueda vivificar esa palabra de tal manera que alcance esa libertad. Su generación, sus generaciones atrás y la bendición de las generaciones que han de venir en el nombre de Jesús. Para tu gloria y tu honra, mi Dios, te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros, porque te ha placido, Señor, en esta noche llevarnos a un nivel mayor de gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar un momentico. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Yo me siento muy contento cuando Dios revela palabra. Una cosa es leer la palabra y otra cosa es recibir la revelación. Y yo creo que ese es el nivel que todos debemos buscar todos los días. Que en nuestra intimidad Dios nos revele siempre su palabra. Amén. Porque palabra revelada es palabra vivida. Y palabra vivida siempre traerá bendición. Amén. Quiero invitarlos al tiempo de las ofrendas, tiempo de bendecir. Hemos sido bendecidos, ahora vamos a bendecir con lo que Dios ha propuesto en nuestros corazones. Y es el tiempo del diezmo y la ofrenda. Y vamos a recordar esa enseñanza en Malaquías 3:10. Traigan pues los diezmos al alfolí y haya alimento en casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos reciben esta palabra? Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra viña el campo será estéril, dice Jehová. Y todas las naciones nos dirán bienaventurados porque serán tierra deseable, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando uno habla de la prosperidad y uno habla de la bendición, también entra en las iniquidades y maldiciones generacionales que recibimos por causa de ¿quién? De nuestros padres. Amén. Cuando uno reconoce que quizás uno no nació en cuna de oro y que simplemente desde que uno tiene conciencia le ha ido mal y ha repetido y repetido las maldiciones de nuestros padres en el área económica, pues eso es una de las áreas que también tiene que romperse en el nombre de Jesús. Porque hijos del dueño del oro y la plata, y aunque predicamos que Dios es dueño del oro y la plata, y sin plata en los bolsillos, ¿pasa o no pasa? Con necesidades, en endeudamiento. ¿Y sabe qué pasa? Que muchas veces uno se conforma a tal situación que uno dice, no, es que la bendición de Dios no es la plata, y uno empieza a justificar su maldición generacional, uno empieza a justificar muchas cosas que uno está viviendo
y poniendo argumentos donde no los hay. Hasta tal punto que uno empieza a sentir de que uno no es partícipe y que para uno no es la bendición de Dios. Amén. Que la bendición de Dios no tiene por qué alcanzarlo a uno. Entonces quizás uno piensa que la bendición de Dios solamente es la prosperidad, pero hablamos mal de la prosperidad, ¿o no? Aunque queremos prosperidad, no estamos en acuerdo cuando se predica el evangelio de la prosperidad, porque no queremos ser prósperos y estamos en contra de la prosperidad, pero queremos ser prósperos. Y creemos que la prosperidad solamente es tener amor y tener lo suficiente para agradar a Dios, pero Dios dice su palabra que nos ha dado una heredad con Cristo Jesús. Amén. Y que siendo el dueño del oro y la plata nos alcanzarían todas estas bendiciones. Por eso dice Dios, probadme. Y le está diciendo a la iglesia hoy, prueben la bendición de Dios, prueben el ser obedientes, prueben el saber ofrendar y diezmar para que reciban esa bendición de Dios. De tal manera que esa bendición nos alcance y ya no pidamos prestado, sino que podamos prestar como está escrito. Amén. Y eso es lo que Dios quiere hacer, y con esa palabra vamos a bendecir tu semilla, declarando en el nombre de Jesús que la semilla que tú hoy siembras dará ese fruto al 100%. Amén. Quiero invitarlo a que tome su ofrenda y su diezmo en sus manos y vamos a orar juntos. Padre, creyendo en esta palabra, Señor, creyendo en el poder de la libertad, mi Dios, declaramos un rompimiento de toda maldición generacional en nuestras finanzas en el nombre de Jesús. Padre, yo coloco mi semilla hoy en el alfolí, declarando esta palabra sobre mi vida en el nombre de Jesús. Que todo endeudamiento es quitado de mi vida, que toda escasez es quitada de mi vida, que toda maldición generacional que yo haya repetido por causa de mis padres, hoy en el nombre de Jesús es cancelada por el poder de tu palabra, Dios. Declarando libertad financiera. Levante su ofrenda y diga, Señor, yo declaro libertad financiera, declaro libertad para ser bendecido y para bendecir en el nombre de Jesús. Declaramos que todo estancamiento en el nombre de Jesús es quitado por el poder de tu Espíritu, Señor. Que todo estancamiento en nuestras finanzas, que todo endeudamiento es cancelado en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que tu palabra cumplirá su propósito y no volverá vacía, Padre, porque cuando obedecemos, Señor, recibimos tu bendición. Y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea para con cada siembra que hoy en esta noche ponemos en el alfolí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede pasar. Gracias a todas las personas que están viendo la transmisión. Dios bendiga sus vidas. Como lo dije acá presencial, también es para ustedes. Si usted recibe esta palabra es porque Dios quiere hacer nueva obra en su corazón, en su vida, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Jesús por este tiempo, Señor, y declaramos que la bendición tuya está sobre nosotros, que el poder del Altísimo nos cubrirá y el poder de la sangre derramada será para protección y cobertura de nosotros. Declarando, Señor, que nos llevarás nuevamente a nuestros hogares protegidos y bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Qué precioso es tu amor, infinito como el cielo es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor.